Dios les bendiga. Soy la hermana Ana, sierva del Altísimo. Quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la profecía. Hechos, podemos leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 17 y 18. Entonces, como seres humanos que somos, ¿verdad? Pues muchas veces es como que cada quien interpreta la Biblia de acuerdo a cada opinión. Profetizar para mí es anunciar la palabra de Dios. Profetizar, anunciar la palabra de Dios. Está el espíritu de profecía, donde el Señor, aleluya, le revela a uno de sus hijos palabras de edificación, de algo que va a pasar a otra persona. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrán falsos profetas. Así que quiero compartir esto con ustedes. Vamos a ver qué nos tiene el Señor, ¿verdad? En este momento. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos dice a través de esta reflexión. Escuchémosla, compartámosla para la gloria de Dios, ¿verdad? Y que, pues, me imagino que todos vamos a tener diferentes opiniones al respecto. Así que yo le pido a ese Dios Todopoderoso que nos dé entendimiento de su palabra, que nos dé entendimiento del espíritu de profecía. Y yo le pido a Dios que me dé espíritu de profecía. Aleluya. Vamos a ver. Don de profecía. ¿Qué es y cómo desarrollarlo? Creciendo en la palabra. Vamos a conocer a través de esta reflexión sobre el don de profecía. Así como cuál es la palabra que lo fundamenta y algunas de las características de esta capacidad especial conferida por el Espíritu Santo de Dios. El don de profecía. A través de los años, Dios ha dado revelaciones de su voluntad para su pueblo por medio de individuos en los cuales se manifestó el don de la profecía. Amos 3:7. Aleluya. Don de profecía. La palabra profética es la voz de Dios. La voz profética se discierne. El don de profecía edifica. El don de profecía es servicio a la iglesia. Don de profecía. El don de profecía es una de las capacidades que otorga por gracia el Espíritu Santo de Dios a los que creen en el Señor Jesucristo para salvación. Pues solo los que creen que Jesucristo es el Señor pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y como miembros de la iglesia de Cristo, Dios nos capacita con dones espirituales que proceden de su Espíritu Santo, a fin de que le sirvamos al Señor Jesucristo en diversas formas y según sea la voluntad de Dios. Dios entonces nos da por gracia a cada uno de los miembros de la iglesia la habilidad o el talento especial y espiritual para servir al Señor, procurando el bienestar de los demás.
Estas habilidades o dones espirituales, incluido el don de profecía, son y se fundamentan en la palabra. Primera de Corintios 12, 7 al 10. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da la palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro dones de sanidades. A otro más el don de hacer milagros. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir los espíritus. A otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Aleluya. La palabra profética es la voz de Dios. Dios desde el Antiguo Testamento establecía hombres con unción divina para hacer llegar su mensaje al pueblo de Israel. Estos hombres fueron los profetas de la Biblia. Aleluya. Los mensajeros de Dios, conócelos aquí. Los profetas, ¿quiénes eran? Menores, mayores y más. En la actualidad, Dios hace llegar su mensaje a la iglesia a través del don de profecía, de manera que la voz profética es Dios hablando a través del hombre. Dios habla de forma clara y sencilla para que pueda ser comprendida su voluntad para su gloria. En este sentido, la iglesia debe cuidarse de que el mensaje que se le está haciendo llegar en realidad proviene de Dios. Porque Dios en su palabra nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que antes de entregar un mensaje que edifique o corrija a la iglesia, le habla lo que el hombre en su naturaleza humana quiere escuchar. En este sentido, te recomendamos leer sobre los falsos profetas, cómo cuidarnos de ellos. Estos impostores andan en la búsqueda de ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Aleluya. Llevando un mensaje extraído de sus propios pensamientos, manifestando por tanto un falso don de profecía con la finalidad de obtener algún beneficio. La voz profética se discierne. La voz de Dios a través de una palabra profética dada a la iglesia se discierne. Esta palabra debe ser comprendida, así como verificada y estar conforme a la palabra de Dios en la Biblia. El ministro o servidor del Señor con don de profecía, cuando proclama la palabra en la congregación, los miembros de la iglesia la deben recibir con actitud de escuchar atentamente, de forma de que puedan discernir el mensaje en su espíritu como está escrito. Primera de Corintios 14:29. Igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3, y que los otros examinen lo que se haya dicho. Porque si alguien proclama un mensaje de parte de Dios, por el don de profecía depositado en él, lo podrá hacer. Mientras que los demás miembros de la iglesia deben prestar atención para ver si el mensaje realmente proviene de Dios. Toda palabra profética discernida y confirmada es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo es en Él, por Él y para Él. Aleluya. Los fieles en las congregaciones de Cristo debemos dar gracias por cada palabra proclamada por Dios en la voz de sus ministros. El don de profecía edifica. Toda palabra que se proclame por medio del don de profecía es para edificación y fortalecimiento de los fieles en Cristo. Muchas veces puede que nos sintamos amonestados ante una palabra proclamada, pero si estamos en Cristo sabremos discernir que todo es para nuestro bienestar. Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Primera de Corintios 14:3. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. Por medio del don de profecía, el Señor edifica, corrige, consuela, exhorta, aviva la esperanza y la fe en su pueblo, por lo que la iglesia debe asumir una actitud de temor y obediencia ante la palabra profética dada por Dios. El don de profecía es servicio a la iglesia. Por último, el don de profecía debe ser usado para servicio a Dios en obras de la iglesia, porque el Espíritu Santo capacita con sus dones espirituales para que los pongamos al servicio de la comunidad. Nadie puede hacer uso del don de profecía sin estar autorizado por Dios por medio de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 4 al 10. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aleluya. Muy, muy buen mensaje. Muy buenos consejos, ¿verdad que sí? Aleluya. Padre, gracias por tus consejos. Gracias por tu palabra, que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, que redarguye, que transforma. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y vuelvo y repito, 1 Corintios 12, 4 al 10. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu grande amor y tu misericordia. Te damos gloria y honra. Amén. Dios les bendiga a su hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo.